Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a seguir comentando la guía de práctica clínica para cáncer de cuello uterino del Ministerio de Salud. El día de hoy salió la resolución en el peruano donde hacen oficial la aplicación de esta guía, ¿de acuerdo? Eh, Hace poco hablamos precisamente de cómo se establece un programa de prevención en cáncer. Nuestro objetivo va a ser disminuir mortalidad por cáncer. La meta va a ser nuestro objetivo en números, o sea, en cuánto porcentaje espero disminuir esta mortalidad y en cuánto tiempo. El endpoint, ¿cuál va a ser nuestra intervención y cuál va a ser el indicador para saber que todo va viento en popa o que estamos haciendo malas cosas? ¿Correcto? Y las proyecciones, tenemos que proyectar ¿cuántas pacientes espero encontrar positivas? Primero, segundo, ¿cuántas de estas se van a tratar? Tercero, ¿cuántos efectos adversos espero encontrar y cómo las voy a manejar? ¿Qué más? Tenemos que ver cuánto cáncer vamos a diagnosticar en esta campaña en este proceso de tamizaje. Y este cáncer, cómo se va a diagnosticar, cómo se va a manejar y dónde se va a manejar. ¿De acuerdo? Esto me permite establecer personal, presupuesto, ¿de acuerdo? Y me permite definir cuánto dinero necesito, que es finalmente nuestra principal limitante. ¿Ok? A ver, continuemos. En el inciso 6.2.1, la guía de práctica clínica indica que, si bien es cierto, el diagnóstico definitivo de las lesiones premalignas o del cáncer se hace con biopsia, no se requiere biopsias para tratar estas lesiones. ¿De acuerdo? A ver, veamos qué tan cierto es esto. Miren, cuando evaluamos pruebas diagnósticas, tenemos que establecer cuál es la validez, o sea, esto se define en función de la sensibilidad y la especificidad, cuál es la reproducibilidad y cuál es la seguridad de la prueba. Hablamos de reproducibilidad cuando estamos en intervalos bastante estrechos. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una prueba con un intervalo de confianza entre el 14, perdón, con una sensibilidad que varía entre el 14% al 90%, significa que la prueba puede ser tan mala que solo diagnostica el 14% de los enfermos, o puede ser tan buena como que diagnostica el 90% de estos mismos enfermos. Entonces, esta prueba no es reproducible. ¿Ok? Sigamos. Y lo otro que tenemos que evaluar es la seguridad de la prueba. ¿Cuáles son los valores predictivos positivo y negativo? ¿Cuál es la probabilidad de que cuando yo tengo la prueba positiva, este resultado sea realmente positivo? ¿Ok? ¿Y cuál es la probabilidad de que cuando la prueba es negativa, este paciente sea verdaderamente negativo? ¿Sí? Entonces veamos. Nuevamente, ¿qué nos dice la guía? Que no se requiere hacer biopsias para tratar lesiones. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar este metaanálisis que evalúa estas pruebas de tamizaje. ¿Ok? Entonces, miren, este es el primer cuadro que evalúa el test de PBH versus la inspección visual con ácido acético. Encontramos lo siguiente, que para el test de PBH encontramos una sensibilidad del 95% y un valor predictivo muy bajo, del 10%. Y para inspección visual con ácido acético también encontramos una sensibilidad del 70% y un valor predictivo de 0.099, o sea, 10%. Significa esto que la sensibilidad de la inspección visual con ácido acético es del 70%. ¿Ok? Significa que está dejando de detectar al 30% restante. ¿Ok? Y lo vamos a dejar ahí de momento. ¿Ya? Entonces, los valores predictivos es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de la seguridad, ¿ok? Entonces, ambas pruebas tienen 10% de probabilidades de que cuando sean positivas, la paciente realmente esté enferma. ¿Ok? Ahora la pregunta, ¿con una prueba con este valor predictivo ustedes van a pretender hacer tratamiento? No, ¿verdad? La solución es que se necesita
una segunda prueba que me elimine los falsos positivos. ¿De acuerdo? Este otro grupo que me dicen que es positivo, pero que en realidad no lo es. ¿De acuerdo? Para eso se usa una segunda prueba, para eso se utilizan evaluaciones con pruebas secuenciales, así es como se llama. Veamos otro tema. A ver, inspección visual con ácido acético versus Papa Nicolau. Miren, ¿cuál es el valor predictivo positivo del Papa Nicolau? 12%. ¿Cuál es el valor predictivo del IVA? 8% sale en este análisis. ¿De acuerdo? Entonces, con un valor predictivo en este rango de alrededor del 10%, vamos a tratar un paciente cuando la probabilidad de que una prueba positiva sea realmente positiva es solo del 10 al 12%. A ver, sigamos analizando. ¿Y qué tal si utilizamos la colposcopía como una prueba para diagnosticar y tratar? Para ver y tratar, miren. Para empezar, la colposcopía no es una prueba de despistaje, no es una prueba de screening. ¿Ok? Ustedes deben de tener una prueba de screening previa y luego hacer una colposcopía. ¿Ok? Pero veamos. Cuando la colposcopía resulta positiva, el valor predictivo positivo de esta colposcopía es del 29%. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de tener una paciente realmente enferma cuando la colposcopía es positiva es solo del 29%. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, si yo quiero hacer solo colposcopía como screening, tendría que tener una prueba adicional que me sirva para eliminar los falsos positivos. ¿Ok? Y de esta manera se evitan sobretratamientos. ¿Ok? Sigamos. Esto es inspección visual con ácido acético. Es un metaanálisis enorme, ¿de acuerdo? De 60 estudios. Y miren acá. El valor los rangos de la especificidad y de la sensibilidad. Ambos van del 14 al 90, a casi 100%. ¿De acuerdo? Al 95 y al 98% de sensibilidad y especificidad. Demasiado rango, ¿verdad? Esto los hace no reproducibles, pues. ¿Por qué? Porque es una prueba subjetiva. ¿Y cuál es el valor predictivo positivo? Del 2 al 73%. ¿De acuerdo? De pronto, su valor predictivo positivo puede ser tan malo como el 2%. Significa que 2 pacientes de 100 pacientes positivas realmente van a estar enfermas. El otro 98% no van a ser verdaderos enfermos. ¿Ok? Entonces, los valores predictivos me sirven para definir la necesidad o no de una prueba secundaria que me elimine los falsos positivos. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, y miren adicionalmente, el pool, el promedio del valor predictivo positivo para inspección visual con ácido acético es del 10%. ¿Sí? Hablamos de reproducibilidad. Y es bastante mala en IVA. Ojo, yo no estoy diciendo que la prueba sea mala. Quien realiza la prueba es una persona. Y esta persona se puede tentar mucho por su subjetividad. ¿Ok? Y si hablamos de valor predictivo positivo, el valor predictivo positivo es tan igual como el valor predictivo positivo del Papa Nicolau, como el valor predictivo positivo del test de PBH. ¿Ok? Lo único que estamos hablando es qué tan seguro es el resultado. ¿De acuerdo? Pero aquí hay un tema importante, ¿no? Que IVA pierde frente a estas dos pruebas por el tema de reproducibilidad. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué más? Cuando hacemos colposcopía, tenemos que entender lo siguiente, que
tenemos varios escenarios en función del tipo de unión escamocolumnar que se observen. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen una colposcopía negativa, miren, y la zona de transformación, la unión escamocolumnar no es visible, el 94% de estas colposcopías va a ser negativa. ¿De acuerdo? Si la unión escamocolumnar sí se ve completo o parcialmente, el 44% van a ser negativas. O sea, casi la mitad. ¿De acuerdo? Y cuando vemos una colposcopía positiva, miren ustedes, solo el 6% de estas colposcopías positivas ocurrieron en mujeres con uniones escamocolumnares no visibles, o sea, en zonas de transformación tipo 3, ¿de acuerdo? Y alrededor del 60% ocurrió tanto en zonas de transformación tipo 2 y tipo 1. Entonces, el tipo de zona de transformación está en relación directa a la sensibilidad de mi colposcopía. ¿Y por qué? Pero miren esto es importante y es un índice de sospecha. Cuando tenemos colposcopías con zona de transformación tipo 3, o sea, unión escamocolumnar no visible. Esto se presenta solamente en el 14% de los NICs. ¿Sí? La zona de transformación tipo 3 está presente en el 60% de los carcinomas microinvasores. Y la zona de transformación tipo 3 está presente en el 70% de los carcinomas invasores. ¿Ok? ¿Y qué es zona de transformación? Va a depender de la unión escamocolumnar nueva. Si la unión escamocolumnar nueva es totalmente visible, se llama tipo 1. Si la unión escamocolumnar es parcialmente visible, se llama tipo 2. Y si la unión escamocolumnar nueva es no visible, se llama zona de transformación tipo 3. ¿Ok? ¿Y esto a qué me lleva? Tiene implicancias tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Ya estuvimos viendo, cuando ustedes ven una zona de transformación tipo 3 y un Papa Nicolau previo de alto grado, están obligados a pensar que puede haber un carcinoma oculto, que está dentro del canal y que ustedes no están viendo. ¿De acuerdo? Y esto me define el tipo de cono que voy a hacer. Una decisión tipo 1, una tipo 2, que es un poco más profunda. La tipo 1 es más superficial. Y la tipo 3, que es básicamente diagnóstica, porque hay zonas que no estamos viendo y que implicaría extraer todo el canal endocervical. ¿Correcto? ¿Cuánto mide el canal endocervical? 2.5 centímetros en promedio, ¿verdad? De 2 a 3 varía el rango. Entonces, es importante, ¿correcto?, definir esto por colposcopía. Y esto me define tratamiento, tipo 1, tipo 2 más profundo y tipo 3 más profundo. ¿De acuerdo? Nuevamente veamos. La sensibilidad total de la colposcopía es de alrededor del 70%. ¿De acuerdo? Miren ustedes en esta última gráfica, de todas las mujeres, los resultados de la colposcopía, el 70% fueron positivas y tuvieron NIC3. Y miren, el 30% fueron negativas y tuvieron NIC3. ¿De acuerdo? Entonces, esto se llama error intrínseco de la prueba. ¿De acuerdo? Y esto es colposcopía. ¿Correcto? Y esto es cuando la unión escamocolumnar es completamente visible. Veamos si varía en algo. Continúa igual, ¿verdad? El 70%, ¿sí?, son positivas y tienen NIC3. Y el 30% son negativas y tienen NIC3. Esto se llama sensibilidad de la prueba. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo arreglamos esto? Bueno, arreglamos esto haciendo biopsias. ¿De acuerdo? Y cuando hacemos la biopsia tenemos que tener en consideración varias cosas. ¿De acuerdo? Que en general recomendamos hacer 2 biopsias o más. Que cuando tenemos mujeres con colposcopía, que el 30% de las mujeres van a tener colposcopía negativa y que de las mujeres con colposcopía positiva, el 6% van a tener lesiones fuera, ¿sí?, del área de la biopsia. ¿De acuerdo? O sea, hay un 6% de pacientes que tienen lesión adicional y no la vemos. ¿De acuerdo? Y el 65% sí tiene la lesión dentro de la biopsia, de la zona de la biopsia.
¿De acuerdo? Por eso tenemos que entender cuál es la sensibilidad de la colposcopía. ¿De acuerdo? Entonces miren acá. Veamos el valor predictivo de la biopsia. Miren, cuando hacemos una biopsia, encontramos una sensibilidad del 90% y encontramos un valor predictivo positivo del 88%. ¿Ok? Entonces, esto significa que la probabilidad de tener un paciente verdaderamente positivo cuando hacemos una biopsia es bastante alta. Por lo tanto, con toda la seguridad del mundo puedo ofrecer un tratamiento. Eso se llama medicina de precisión. ¿Ok? ¿Qué más? Para alcanzar este valor predictivo positivo, tenemos que hacer 2 biopsias o más. ¿De acuerdo? Una biopsia no es suficiente. ¿Correcto? Miren ustedes, ¿cuál es el gol estándar, por tanto, para el diagnóstico de lesiones premalignas? La biopsia, cualquier biopsia, no, la biopsia guiada por colposcopía. ¿De acuerdo? La biopsia del mejor lugar. Ustedes me van a decir, pero la guía de la American Society de colposcopía y patología cervical dice que si tengo una lesión de alto grado puedo hacer un cono directamente o puedo hacer una colposcopía. Solo lo pone así. Desarrollémoslo un poquito más. Esto es lesión de alto grado. Lo que en realidad te dice es, la pregunta que les tendría que hacer acá es, ¿y qué tipo de cono le vas a hacer? ¿Qué tipo de decisión? ¿Tipo 1, tipo 2 o tipo 3? Porque no conoces la extensión de la lesión y no sabes qué zona de transformación tiene la paciente. Entonces todas tienen que ir a colposcopía. Si en la colposcopía ustedes encuentran que esta colposcopía ve una lesión y esta lesión es sugestiva de una lesión de alto grado, hagan el cono, pero el cono les va a hacer diagnóstico y les va a hacer tratamiento. ¿De acuerdo? O sea, no retrasan el manejo de la paciente. Entonces, ¿significa que con Papa Nicolau puedo tratar directamente? No. Lo que les estoy diciendo es que aquí hay una evaluación multiparámetro. ¿De acuerdo? Ustedes están haciendo 2 evaluaciones. Una evaluación con Papa Nicolau que les dice que es positivo y una colposcopía que también les dice que es positivo. Esto les incrementa el valor predictivo positivo. A ver, les pongo un ejemplo, ya sin ser machistas. Llega el esposo a la casa tarde, muy tarde. Hay varias probabilidades ahí. Puede haberse retrasado con algún accidente de tráfico, puede haberse quedado con trabajo en exceso y se quedó a seguir trabajando. Pero ahora pongamos el otro escenario. Llega el esposo muy tarde, con aliento alcohólico, con la camisa manchada por colorete, por lápiz labial, ¿ok? Y oliendo a un perfume que no usa la esposa. La probabilidad que ha habido una infidelidad es bastante alta. Y no necesito ser más objetivo que eso. O sea, estoy utilizando, es cierto, varios parámetros subjetivos, pero finalmente todo esto me está reduciendo la probabilidad de error. ¿De acuerdo? La probabilidad de error se reduce cuando utilizo varias pruebas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver, retomemos esto. ¿Qué pasa si tengo una lesión de alto grado y tengo una colposcopía negativa? Tengo que pensar 2 cosas. O que la lesión existe y yo no la veo, o que la lesión existe y la colposcopía no la ve. ¿De acuerdo? Entonces la colposcopía, la lesión existe y yo no la veo cuando la lesión está dentro del canal endocervical. ¿De acuerdo? Y la lesión existe y la colposcopía no la ve cuando la lesión es externa, pero colposcópicamente no es evidente. ¿De acuerdo? O la otra opción es encontrar un epitelio acetoblanco muy tenue. Un acetoblanco tenue no lo van a catalogar como lesión de alto grado. ¿Ok? Entonces, ¿qué corresponde? Hacer biopsia de 4 cuadrantes y un curetaje endocervical. Y en función de eso se define el tratamiento. Pero ¿qué ocurre si las biopsias que se sacan resultan negativas?
Entonces, ¿qué ocurre si las biopsias resultan negativas? Hay una incapacidad para confirmar o rechazar la presencia de la displasia. ¿Ok? Entonces no podemos alcanzar el gol estándar diagnóstico. ¿Cuál es el gol estándar diagnóstico? La biopsia con guía colposcópica. ¿Ok? Entonces continuemos. Si tenemos un Papa Nicolau anormal y una colposcopía normal, tenemos dos opciones. Tratamos con el riesgo de sobretratar o observamos con el riesgo de retrasar el tratamiento. Nuevamente, el problema real es que no podemos alcanzar el gol estándar. Sigamos. Hablamos de sensibilidad cuando evitamos que se desarrolle cáncer y hablamos de especificidad cuando evaluamos el exceso de tratamiento, o sea, no tratamos pacientes sanas. ¿Sí? Las probabilidades aquí son que el Papa Nicolau, ¿sí?, sea correcto y durante la colposcopía no veamos la lesión. La otra posibilidad es que el Papa Nicolau sea un falso positivo y la colposcopía sea correcta. Y la otra posibilidad es que ambas sean positivas, sino que la lesión se aclaró o la lesión está dentro del canal. ¿De acuerdo? Por esa razón es que tenemos que hacer ¿qué? Biopsia de 4 cuadrantes más curetaje endocervical. Y esto me incrementa la sensibilidad diagnóstica, alrededor de un 60%. ¿De acuerdo? Entonces el manejo en estos casos es así. Biopsia de 4 cuadrantes y curetaje endocervical. Yo les digo algo, si tenemos tantos problemas para hacer un buen diagnóstico, ¿me vienen a decir ahora que no necesitamos biopsias? Miren, y si todo sale negativo, ¿qué ocurre? Tenemos que hacer un test de PBH. Si el test de PBH sale positivo, resulta positivo, hay un 41.8% de encontrar una lesión de alto grado cáncer en el seguimiento a 3 años. ¿De acuerdo? Y si sale negativo, la probabilidad es del 0.44, el mismo riesgo de la población general, así es que estas pasan a seguimiento. ¿Correcto? Por lo tanto, les vuelvo a repetir, ¿cuál es el gol estándar diagnóstico para lesiones premalignas? La biopsia. ¿Cuál biopsia? La biopsia con guía colposcópica. Desafortunadamente la guía nos dice todo lo contrario. ¿Ok? En los protocolos de ver y tratar son protocolos excepcionales, aplicados a pacientes de extrema pobreza, con alto riesgo de pérdida de seguimiento, con difícil referenciación. Son pacientes que no se van a trasladar así la mandes con todo pagado. Porque es la típica mujer andina que no va a abandonar su pueblo porque no hay quien le dé de comer a los animales, no hay quien cocine, no hay quien le dé de comer a los peones. De acuerdo, el tema aquí es idiosincrasia, geografía. De acuerdo, muchas veces trasladarte de un pueblo hacia una ciudad principal y de ahí a una capital del departamento para que te puedan tratar, conlleva muchos días, incluso semanas. ¿Ok? Finalmente, doctores, no le teman a la competencia, témanle a la incompetencia. Listo, esto quería compartir con ustedes. Un saludo, cuídense.